Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al segundo bloque de nuestro séptimo curso en avance en cáncer de mama. En la mañana conversamos ya sobre la coordinación y el manejo de un centro de mama por Pía Pincheira, nuestra enfermera coordinadora. Luego tuvimos charla de consejería genética y estudios genéticos, María José Mullins. Y posteriormente tuvimos dos presentaciones de la doctora Pisolón sobre imágenes mamarias. En este bloque vamos a ver temas quirúrgicos. Me toca comenzar a mí con el tema de mastectomía, reducción de riesgo. ¿Qué es lo que me gustaría tocar hoy día? ¿Qué es la mastectomía de reducción de riesgo? Conocer de qué se trata este procedimiento, en quién se puede considerar esto y qué consideraciones debemos tener en el minuto de plantearlo y de realizarlo. Por lo tanto, al final de la presentación, todos deberíamos ser capaces de poder contestar estas preguntas. Súper importante, María José ya mencionó sobre esto, el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida de una mujer promedio de un 12%. Y la mayoría de ellos, el 80% de ellos, son cánceres esporádicos. Eso quiere decir que ni la persona ni la familia tiene antecedentes de cáncer de mama, por lo tanto nos encontramos con la situación de decir, ¿por qué me tocó a mí si yo no era la persona que le tenía que tocar? Yo soy sano, me cuido, está todo bien conmigo, pero me tocó esto. Por tanto, entender que la mayoría de la gente no tiene factores de riesgo importantes. También mencionar que cuando una persona tiene una mutación, aumenta sustancialmente su riesgo de cáncer. Estamos hablando que en vez de un 12% puede tener un 70%, 60% de riesgo de desarrollar un cáncer de mama, o en el caso del ovario, aumentar dramáticamente su probabilidad de hacer un cáncer de ovario por una mutación. Por lo tanto, la magnitud del problema, ¿cuál es? 5 o 10% de la gente con un cáncer de origen genético que podría pensar en hacer una cirugía de reducción de riesgo. La menor cantidad de gente ya diagnosticada con cáncer es la gente que tiene una mutación. Y este es el grupo objetivo. Y cuando nosotros hablamos de grupo objetivo, decimos, ok, si esta persona se opera, reduce un 90% el riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero uno no tiene el 100% de riesgo. Yo les mencioné recién que algunas mutaciones tienen 60, 70% o 80% de riesgo. Por lo tanto, cuando uno hable de reducción de riesgo en una cirugía de este tipo, está hablando que reduce el 90% del riesgo basal, ya sea un 80, 70 o 90% de base. Por lo tanto, la mayoría de la gente queda con un riesgo menor que el 12% de la población promedio. La biología de los tumores es muy distinta. En la mama eso se da, y este gráfico lo que trata de mostrar es por qué nosotros podemos tener personas con cáncer de mama y tener una mamografía de menos de un año normal. Y eso también avala la conducta de sugerirles control cada 6 meses. Vamos a tener tumores como el ejemplo del tumor D, que crece sumamente rápido, y en el intertanto de un screening mamográfico al otro, un tumor que ya va a estar diseminado. Y también vamos a tener tumores que son como el tumor A, que siempre va a ir creciendo muy lentito y no va a poner en riesgo la vida de la persona. Y estas son consideraciones que se tienen que tener en el minuto vulnerable de un procedimiento que no tiene pie atrás. Una vez que nosotros hacemos una mastectomía de reducción de riesgo, no podemos volver. Por lo tanto, es una medida de reducción de riesgo importante, pero sin vuelta atrás. En relación a lo que es la cirugía, la mastectomía de reducción de riesgo puede ser una persona sana o en una persona con cáncer que quiere reducir el riesgo del otro lado y realizar una mastectomía de reducción de riesgo contralateral. El acceso quirúrgico puede variar y vamos a ver algunos ejemplos. Salen preguntas inmediatamente como, ¿conservo la areola o pezón? ¿O debo hacer un ganglio centinela en el contexto de una cirugía preventiva? Vamos a ir analizando cada uno de esos puntos. Pero antes de comenzar con eso, hoy día nosotros en mama tenemos una paradoja, que es que desde el punto de vista quirúrgico, el cáncer de mama cada vez lo estamos manejando de forma menos agresiva. Estamos haciendo mastectomías parciales, estamos sacando pocos ganglios, ojalá en forma muy selectiva. Incluso se está hablando de pacientes que podrían llegar a optar a no tener cirugía después de una quimioterapia neoadyuvante. Todavía no es realidad, pero ya se está hablando de eso. O sea, tenemos una desescalada en el tratamiento, que es un concepto que se está usando a nivel mundial en el manejo del cáncer de mama. Y por otra parte, en la parte preventiva, estamos hablando del extremo, sacar la mama. Por lo tanto, es una cosa que siempre tenemos que tener en mente cuando estemos analizando un paciente que esté optando a esto.
En relación a pacientes con mutaciones, ¿cuántos de ellos piensan en hacerse una mastectomía de reducción de riesgo? Esto es un dato que es difícil de localizar, hay algunas publicaciones que lo han hablado, y esta es una recopilación de información que es bastante interesante, porque habla de una corte de 10 pacientes, que cerca del 28% de pacientes que tenían mutación optaron por una mastectomía de reducción de riesgo. Y la discrepancia que se ve entre las diferentes partes del mundo al momento de optar a un procedimiento de este tipo es muy grande. Estados Unidos, por lejos, es el que más mastectomía de reducción de riesgo hace, y hay países como Polonia que es excepcional, con 4,5% de los pacientes en una condición de muy alto riesgo estarían optando a una mastectomía de reducción de riesgo. Y hay reportes de diferentes países que hablan de una gran variabilidad entre ellos. ¿Cómo se puede explicar esto? Esto tiene una explicación clara, es el acceso al estudio genético. ¿Quién paga el estudio genético? ¿Cuánto se demora? ¿Qué técnicas reconstructivas tengo? ¿Me está analizando un equipo multidisciplinario o no? El cirujano que me ve es un cirujano que se dedica al alto riesgo o no, o es un médico de cirugía general o ginecología general que está haciendo este procedimiento también. Todas esas son variables que se analizan en los trabajos y que se han visto que pueden influir, pero principalmente es el acceso al estudio genético y a la reconstrucción de mama. Y si ustedes hacen memoria, un tiempo atrás salió el ejemplo de Angelina Jolie, que fue muy, muy comentado, fue muy hablado, porque se habló del efecto Angelina, que salió hasta en el New York Times o en la revista Times, y se hablaba de la opción que había tomado ella por el hecho de tener una mutación, y salió a la palestra el estudio genético, poder cuantificar el riesgo en números, y medidas tan drásticas como la salpingectomía y la mastectomía. En relación a lo que es la elección, a quién considerarlo, a quién se lo ofrezco, tenemos que sí o sí considerar dos escenarios, escenario sano y escenario de tratamiento de cáncer. Antes de pasar a ese punto en particular, tenemos que hablar de la técnica. Cuando nosotros hablamos de una mastectomía, es sacar toda la glándula mamaria. Y la glándula mamaria, normalmente nosotros decimos, llega hasta la clavícula, línea media external, borde mamario y por el lado el músculo dorsal. Si ustedes lo imaginan en términos quirúrgicos, cuando nosotros estamos recibiendo nuestra formación, nuestro entrenamiento y como nosotros tratamos de transmitirle esto a los becados de cirugía, de ginecología que pasan con nosotros, es que hay que imaginar que la mama podría ser como una naranja. Y la glándula mamaria sería la fruta de la naranja y la piel y la parte de tejido adiposo sería la cáscara. Por lo tanto, uno tiene que despegar la cáscara y poder extraer todo lo que sería la fruta. Y eso tiene algunos desafíos. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos toda la mama, sacamos un alto porcentaje de la irrigación de la mama y lo que estaría quedando para irrigar los colgajos es la sangre que va por ellos, por los mismos colgajos. Por lo tanto, se puede ver comprometido. Y eso es algo re importante de tener en cuenta. Los accesos que podemos tener tienen que contemplar si voy a conservar el complejo areola-pezón o no lo voy a conservar. Hay diferentes tipos de accesos para conservar el complejo areola-pezón, ya sea periareolar con proyección lateral, solamente lateral, en el surco mamario hacia lateral, o simplemente una cicatriz de una incisión radiada. Cuando voy a conservar el complejo areola-pezón, tengo que tener algunas disquisiciones técnicas, como por ejemplo una biopsia del componente retroareolar que me mencione que tengo tejido sano en la zona retroareolar para poder pensar en dejar la areola y el pezón. Esto durante el pabellón y en la biopsia diferida posteriormente. Ahora, también tenemos que tener en consideración que hay pacientes en los cuales por consideraciones técnicas o por preferencia personal no van a querer conservar el complejo oral y pezón. Y se hace una incisión de este tipo en la cual se extrae la mama por la elipse o el ovoide que deja la resección de la areola y el pezón. ¿Quién podría optar a esto? ¿O cuáles son las recomendaciones hoy en día de los pacientes que pueden considerar realizar una mastectomía de reducción de riesgo bilateral? Hay diferentes organismos internacionales y algunos nacionales. Esta es del SSO, que es la Sociedad de Cirugía Oncológica. También están las normas del NCCN. ¿Y qué es lo que dice? Pacientes con mutaciones o que tengan una historia familiar de muy alto riesgo, pero que no tengan una mutación demostrada. También lesiones precursoras de alto riesgo. Son las tres condiciones en las cuales sí, normalmente se podría considerar esto, pero enfocándonos principalmente en los pacientes que tienen una mutación, fuera de lo habitual. Pero se podría considerar las mamas que son muy densas, que ha tenido múltiples biopsias, pacientes con cancerofobia. Pero acá hay que tener un concepto re claro,
que en la mastectomía de reducción de riesgo no hay una buena o una mala decisión. Hay una decisión informada o una decisión no informada. Porque si una persona opta por un procedimiento que tiene algunas limitaciones, pero que también tiene algunos beneficios, teniendo toda la información sobre la mesa, no va a ser una mala decisión. Va a ser una decisión que a alguna persona le podrá gustar más que a otra, pero que tiene que seguir una línea lógica de pensamiento y una evaluación multidisciplinaria. En relación a la mastectomía de reducción de riesgo bilateral, esta es una persona sana que opta a hacer una extracción de las mamas, dado que tiene antecedentes familiares muy potentes o que tiene una mutación demostrada. Disminuye la posibilidad de desarrollar el cáncer de mama en un 90%. Y como mencionamos antes, nadie tiene el 100% de riesgo de hacer un cáncer de mama. Por lo tanto, voy a reducir un 90% del riesgo del basal que tengo. Aparentemente, cada 6 cirugías de reducción de riesgo podríamos evitar un cáncer. La sobrevida, esto es cuánto vive una persona después de que se hace este procedimiento, comparado con una persona que hace un seguimiento estricto, ya sea mamografía, ecografía, alternado con resonancia nuclear magnética cada 6 meses, no tendríamos una diferencia en términos de cuántos años puede llegar a vivir. Lo que sí cambia mucho es la probabilidad de vivir el diagnóstico de cáncer. Y la gente que opta por este procedimiento lo hace principalmente por esto, es por la tranquilidad, por disminuir la probabilidad por no tener que estar en control cada 6 meses, por disminuir al máximo mi posibilidad de tener que enfrentarme a esta enfermedad. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que considerar. El hecho de hacer una mastectomía de reducción de riesgo bilateral no excluye de tener controles, no excluye de la posibilidad de hacer un cáncer en el futuro, pero sí lo disminuye mucho. En relación a lo que es la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, para muy pocos pacientes se podría ver un beneficio. ¿Y qué pacientes serían estos? Pacientes triple negativos, eso quiere decir un cáncer que no responde a hormonas. ¿Y esto por qué? Porque no tendríamos la posibilidad de darle un bloqueo hormonal posteriormente a su tratamiento. Pacientes de menos de 50 años, porque tienen muchos años por delante con la posibilidad de recurrir. Y en etapas iniciales, porque la etapa inicial no necesariamente marca el pronóstico de vida del paciente. Por eso, estas serían las condiciones que normalmente se deberán tener en el proceso de ofrecer o considerar una mastectomía de reducción de riesgo del lado sano del paciente con cáncer que ya estamos tratando. ¿Por qué si yo hago una mastectomía que queda el riesgo de que aparezca un cáncer? En teoría saqué la mama. La realidad es que este trabajo que se hizo en centros oncológicos con cirujanos, ginecólogos altamente entrenados, ve y nos muestra, hace evidente que aun cuando hagamos nuestro mejor esfuerzo, puede quedar tejido mamario y queda tejido mamario en los colgajos independiente de quién lo opere. ¿Ah? Está claro que mientras más experiencia tenga la persona que está operando, menos tejido mamario hay, pero cuando se ha analizado en forma aleatoria, tomando muestras de los colgajos posterior a la mastectomía, puede quedar tejido mamario. ¿Conservo o no conservo el complejo oral a pezón? Y esto está muy en boga. ¿Por qué? Porque la gente está optando a este procedimiento y está viendo que el resultado estético es infinitamente mejor si logro conservar el complejo oral a pezón. Y hoy día tenemos información que aun cuando un paciente tenga una mutación, puedo optar a conservar el complejo oral a pezón con algunas consideraciones técnicas, pero se puede. No aumentaría el riesgo de que esta persona tenga una recurrencia en el futuro. El riesgo de recurrencia, analizado en diferentes publicaciones, todas estas revistas con comités editoriales, nos muestran que es bajo. Por lo tanto, no es una locura conservarlo. Los criterios de conservación han ido variando en el tiempo. Antiguamente se hablaba que el tumor tuviera menos de 2 centímetros, estuviera ojalá más de 2 centímetros del complejo oral y pezón. Pero hoy día, ¿qué es lo que dice el NCCN? Biología favorable, etapa inicial, sin invasión linfovascular, sin linfonodos comprometidos. Ojalá que la lesión esté a más de 2 centímetros del pezón. ¿Cuándo se contraindica? En un cáncer inflamatorio, cuando hay descarga por el pezón o cuando tenemos una sospecha clínica o imaginológica de que esté comprometido. Pero la revista Llama, año 2019, tenemos trabajos que están hablando de cualquier etapa de cáncer, no importa el tamaño, no importa la distancia del complejo oral a pezón, solamente que la imagen y la clínica me muestre que no está comprometido el pezón. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Para que tengamos claro que esto es algo que está en evolución, que está en discusión, que está en estudio. Por lo tanto, hoy día probablemente para elegir si conservo el complejo oral y pezón es mucho más importante que considere la biología del tumor. ¿Qué tan agresivo es? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué posibilidad tengo después de dar hormonoterapia o no? Y en relación a esto, definir si lo hago o no lo hago. Linfonodo centinela. Esta es la extracción selectiva del
o los primeros ganglios que están en la primera barrera de defensa de la axila. El cáncer de mama tiene una diseminación que es por vía linfática, es ordenada y es predecible. Por lo tanto, yo tengo que considerar que si un cáncer no tiene ganglios comprometidos en forma evidente, tengo que tratar de hacer esto para generar menos daño. ¿Por qué se plantea esto en el contexto de mastectomía reducción de riesgo? Porque si yo saco la mama y me encuentro con un cáncer en la biopsia, no tengo cómo sacar en forma selectiva los ganglios, por lo tanto, tendría que hacer una disección axilar en teoría. ¿Qué es lo que pasa? En el contexto preventivo, ¿tengo que hacer un linfonodo sentinela o no? La evidencia hoy día nos muestra que no. No es costo efectivo, no es mejor. Si es que me llego a encontrar con un cáncer oculto, va a ser pequeño, la gran mayoría de las veces in situ, no va a requerir disección axilar. Y si es que llegara a tener la mala suerte que me aparece un cáncer independiente de todas las imágenes, tenemos alternativas de cómo tratarlo sin que necesariamente tengamos que ir a operar la axila. Por lo tanto, en forma rutinaria, no se recomienda hacer ganglio sentinela. Después de la cirugía, podemos tener complicaciones, y esto es una cirugía que no está exenta de complicaciones, y esto hay que tenerlo muy, muy claro. Hasta un 30% de los pacientes tienen cirugías adicionales en el proceso de reconstrucción de mama, por lo tanto, 1 de 3 pacientes va a volver a operarse. 10% de ellos, incluso un poco más, pueden tener complicaciones en el postoperatorio, y esto puede ser tan grave como perder un expansor o perder una prótesis, estar algunos meses sin una reconstrucción mamaria, lo cual sería catastrófico. ¿Qué percepción tienen los pacientes una vez que se realizan esta cirugía? Se describe estrés psicosocial, alteraciones en la sexualidad y también alteraciones en la imagen corporal. El mayor beneficio es la tranquilidad oncológica, y esto es evidente y es patente y se ve en los pacientes. Hasta el 99% de los pacientes disminuyen el estrés a lo largo del tiempo. O sea, es una cuestión que es muy, muy importante considerar. 58% de los pacientes o más tienen resultados satisfactorios en su reconstrucción. Casi el 40% está conforme con su vida sexual post cirugía. Y el 83% de los pacientes refieren estar satisfechos con la decisión que tomaron de realizar este tipo de cirugía incluso hasta 10 años después. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que nos muestra? Que la clave está en la conversación. La clave está en poder entregarle en forma clara la información y que el paciente tome una decisión adecuada. ¿Qué mensaje final podemos tener? ¿Qué es lo que es la mastectomía de reducción de riesgo? Extirpar la mama buscando reducir el riesgo de desarrollar un cáncer. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Una evaluación multidisciplinaria. Esto no puede ser que el doctor X se siente con el paciente y lo defina. Tiene que haber un doctor a cargo de la cirugía de reducción de riesgo, tiene que haber un doctor a cargo de la reconstrucción, tiene que haber un consejero genético que esté ayudando en el proceso, tiene que haber un psicólogo que esté ayudando en el proceso, y de esta forma tenemos el mejor resultado. Tenemos que plantearnos dudas sobre la biología tumoral, sobre el centinela, sobre conservar la areola y pezón o no, y además, qué opciones de reconstrucción tengo. ¿A quién le ofrezco este procedimiento? A personas con un muy alto riesgo oncológico que estén interesadas en reducir su riesgo de enfermar y entiendan los pros y los contras del procedimiento. Con esta diapositiva termino. Me despido, les doy las gracias por la oportunidad de presentar. Muchas gracias.